De vez en cuando, en los medios de comunicación aparece información de que bajo Moscú se encuentra un antiguo mar subterráneo, que es el que abastece de agua a la enorme ciudad. Está a profundidades de 300 metros a 1 kilómetro bajo tierra. Se relacionan con él zonas anómalas y hundimientos pasados y actuales en la región de Moscú. Este mar fue descubierto por el académico Gubkin en la década de 1930. Buscaban petróleo y descubrieron un mar subterráneo. Él supuso que este cuerpo de agua quedó desde el período devónico, cuando todo el territorio de la llanura de Rusia central estaba bajo el agua. Las capas inferiores de este cuerpo de agua son saladas, con una concentración de sal como en el Mar Muerto. Las capas medias son minerales y más arriba hay agua dulce. No sabemos si el mar Sármata llegaba hasta Moscú. En Moscú, de uno de los pozos a una profundidad de 450 metros, justo en el territorio de la fábrica de bebidas Ostankinsky, extraen este tipo de agua mineral y la embotellan bajo la marca Moscú. En la planta de carne Mikoyan, en la calle Tololígina, extraen de un pozo una solución salina concentrada para evaporar la sal. También en la región de Moscú hay muchos sanatorios que tienen sus propios pozos con agua salada, en la clínica balneológica de la calle Tololígina, así como en los sanatorios de las afueras de Moscú, Dorojova, Monino, Podmoskovye y Arjángelskoe. ¿Cómo pudo formarse este mar subterráneo con diferentes niveles de salinidad en distintos estratos? La geología aquí no da un modelo concluyente. Si en la llanura de Rusia central existió un mar, la rápida acumulación de sedimentos por erupciones volcánicas lo habría transformado en un pantano o habría desaparecido. Es como la antigua capital de México, Tenochtitlán, que en los mapas antiguos aparece como una isla en un gran lago. Ahora ese lago ya no existe y no es que se haya secado. El lago fue cubierto por cenizas volcánicas y rellenado con lodo del subsuelo. Y eso ocurrió en tiempos históricos. Para entender por qué existe un mar subterráneo bajo Moscú, es útil un mapa de anomalías geológicas de la región. En este mapa se indican formaciones anulares y elevaciones tectónicas. Una de ellas, joven además, es el centro de Moscú. Moscú dicen que está sobre 7 colinas, aunque probablemente solo sean montículos o abultamientos. En el mapa se marcan las fallas circulares, que solo se formaron por el levantamiento puntual de fluidolitos profundos. También en el mapa se indica la disposición circular de las aguas subterráneas, es decir, probablemente los fluidolitos subterráneos no eran tanto de origen magmático, sino fríos, con contenido de agua. Otra explicación alternativa de estas estructuras circulares es que son el resultado del ascenso a la superficie de masas de gas que contienen un gran volumen de silanos. Se oxidaban con el oxígeno de los óxidos minerales y metálicos. Al mismo tiempo, se formó un gran volumen de agua y arena, y los metales reducidos formaron el lugar de nacimiento. La arena con agua salía a la superficie, cantera de arena en la región de Moscú. Existe un caso extraño de una explosión de una casa en Moscú. El 25 de diciembre de 1967 explotó el edificio de 5 pisos número 77 en la calle Osipenko. La comisión determinó que fue una explosión de gas. Lo curioso es que en 1932 en el mismo lugar explotó una panadería y en 1902 en ese sitio un edificio de apartamentos se hundió. Y por supuesto en esos tiempos ninguno de esos edificios tenía gas. Aquí hay otro caso. En 1956, un edificio de 5 pisos se hundió en la carretera de Khoroshevskoye y en 1977, en el pasaje Novo-Khoroshevsky, se derrumbaron varios edificios al mismo tiempo. En 1987, cerca de la casa número 17 en la calle Tugachevsky, se formó un sumidero kárstico de 15 metros de diámetro. El último colapso serio de la calzada ocurrió en 1996 en la zona de la calle Cuesenina. Esto puede indicar que las emisiones de gas en esta zona continúan. La desgasificación del hidrógeno, por cierto, produce cavidades en las rocas calizas. El hidrógeno es un agente reductor. Al combinarse con el oxígeno, el hidrógeno, como se sabe, genera agua, la cual disuelve la cal. No se descarta que en la formación del mar subterráneo estén involucrados tanto los silanos como la desgasificación de hidrógeno del agua. Según la teoría de Larín, esta anomalía geológica de Moscú se manifiesta constantemente. En 50 años Moscú ha tenido cerca de 50 hundimientos de edificios y suelo. Recientemente ocurrió un hundimiento en Moscú City cerca de un edificio alto en construcción.
Aquí está el hundimiento del suelo en la avenida Mariscal Chukov. También hay una versión sobre los hundimientos en Moscú. Es una red de túneles desconocida incluso para exploradores urbanos. En los huecos abandonados se forman hundimientos que afectan el asentamiento del suelo en la superficie. Es posible que esa sea una versión. La antigua Moscú de piedra blanca se construyó como Roma usando bloques de caliza extraídos bajo la ciudad. Fue muy conveniente, construyeron edificios y acondicionaron refugios subterráneos. En la plataforma de caliza del territorio de Moscú ocurren hundimientos kársticos que absorben también las capas superficiales de arcilla. Es en estos calizos donde se encuentra el mar subterráneo de Moscú. Siguiendo esta lógica, en estas capas de caliza debe haber muchos huecos. Y de hecho se supo de ellos ya a mediados del siglo. Esta versión fue propuesta por Struve ya en 1848. Él le propuso a Schweitzer realizar una investigación sobre este tema y como resultado de sus estudios, Schweitzer llegó a la conclusión de que existían grandes cavidades subterráneas en la zona de Moscú. Página del libro Movimiento de los continentes y climas del pasado de la Tierra, B. L. Lechkov, 1931. Las cavidades bajo Moscú se identificaron usando triangulación. Lo interesante es que este método solo permite detectar grandes cavidades que representan una anomalía gravitacional. Si bajo la Tierra hay grandes depósitos de agua en capas de caliza, justamente ese tipo de cavidades pueden formarse constantemente y expandirse con el tiempo. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Por qué los antiguos habitantes eligieron una anomalía geológica como esta para fundar la ciudad? Si eran antiguos aborígenes, quizá eligieron el lugar por los muchos manantiales de agua limpia que surgían de las grietas del mar subterráneo. Las salidas a la superficie de masas de caliza también eran excelente material para construir la futura ciudad. Bueno, y si tomamos en cuenta la versión de que en el pasado este lugar para la construcción no fue elegido por aborígenes, sino por representantes de una civilización de nivel cósmico de desarrollo, entonces no hay duda sobre su elección y sus métodos para explorar las entrañas de la Tierra. Y aquí hay otro tema interesante sobre un mar subterráneo, pero ahora bajo Australia. Además, también es caliente. Existe una versión que dice que precisamente la alta temperatura de este mar fue la causa de la aparición del desierto en este continente. Sabemos que la mayor parte de Australia es territorio desértico. Si hubiera agua en la superficie, llovería regularmente y habría vegetación. En Australia, solo el norte y el este tienen mejor clima y vegetación. En el interior del continente ni siquiera hay ríos de flujo constante, a lo largo de los cuales sería posible la actividad agrícola. Solo en el sureste existen los ríos Darling y Murray, cuyo nivel depende mucho de las lluvias. Resulta que en la parte noreste del continente sí existen enormes reservas de agua subterránea. Ahí se encuentra el llamado Gran Acuífero Artesiano de Australia. Los depósitos subterráneos de agua aquí ocupan el 23% de la superficie de Australia. Eso es casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La profundidad de los acuíferos llega hasta 2 kilómetros. El volumen de agua se estima en 65.000 kilómetros cúbicos. Al mismo tiempo, la temperatura del agua varía de 30 a 100 grados. Y en muchos lugares hay fuentes geotérmicas. Además de este acuífero subterráneo, en el continente también hay reservas más pequeñas de agua artesiana. La geología no tiene una respuesta clara sobre cómo se formó una fuente subterránea tan enorme. Solo hay una suposición, que alguna vez Australia estuvo por debajo del nivel del océano mundial. Así, el agua se acumuló en las depresiones de las areniscas y luego el continente se elevó. No explican por qué el agua se calentó. ¿Y qué son esos depósitos de capas sedimentarias de hasta 2 kilómetros de grosor? Se piensa que el mar subterráneo caliente recibe agua del este proveniente de una gran cordillera. Donde se han perforado pozos hay vida. Se utiliza para las labores domésticas de los agricultores. Se puede ver que el agua está humeando ya que sale a una temperatura cercana a los 100 grados. En 1915 se perforaron más de 1.500 pozos. Ahora ya hay 23.000, de los cuales 3.000 son de flujo libre. El primer pozo artesiano en la Gran Cuenca Artesiana se perforó en el siglo XIX en la zona del lago Eyre.
Ahí las aguas brotan como manantiales minerales. El mar subterráneo tiene aguas poco mineralizadas, con mucho flúor y azufre, y no siempre son aptas para beber o regar. El agua más dulce se encuentra en los bordes de este mar. La temperatura más alta del agua es de 110 grados en el pozo de Spring Glade en el estado de Queensland. Ahí se instaló una planta geotérmica y produce electricidad. ¿Qué más se puede suponer sobre el origen de la gran reserva subterránea de agua caliente? Existe una teoría de que el agua en las profundidades se forma constantemente. Las capas de arenisca, que son acuíferas, pueden indicar que esta arena no se formó por la erosión de antiguas montañas. La profundidad es de 2000 metros, lo que indica que la arena proviene de otro proceso de acumulación. Es decir, como siempre, por la oxidación de silanos, hidruros de silicio y gases liberados en la desgasificación del subsuelo. Estos gases no se encuentran en la atmósfera, ya que se oxidan inmediatamente con el oxígeno formando agua y dióxido de silicio. Eso es cuarzo, es arena. Esta versión parece más realista que la acumulación de agua en la depresión hace millones de años. Por supuesto, surgen esas preguntas. Si el agua en la superficie de la corteza terrestre apareció como resultado de una reacción química de descomposición de los silanos, entonces, ¿de dónde provinieron los propios silanos? Silanos es hidrógeno químicamente ligado. Cuando se libera, reacciona con el oxígeno y como resultado obtenemos arena y agua. Entonces, ¿de dónde proviene el hidrógeno en las profundidades de la Tierra? La respuesta sigue siendo la misma. El hidrógeno, al igual que otras sustancias más simples, se materializa a partir del éter. Luego, como resultado de numerosas reacciones químicas y de fusión nuclear fría. Después intervienen las bacterias y obtenemos las mismas sustancias que tenemos en la Tierra. Es decir, a la pregunta de si los moscovitas se beberán el mar subterráneo de Moscú, la respuesta es simple: no, no se lo beberán. Mientras continúe la materialización del agua en las profundidades de la Tierra, tampoco se acabará el petróleo. Mientras las bacterias en las profundidades de la Tierra sigan procesando el hidrógeno que se materializa constantemente en cadenas químicas más complejas. El hidrógeno que no ha entrado en enlaces químicos se desgasifica por todo el planeta. Esto es justo lo que demuestran Nikolai y Vladimir Larin. En épocas geológicas, la desgasificación fue significativa. Se generaba más agua y la presión en fracturas litosféricas se liberaba al salir agua a la superficie. O hay otra versión. Esto sucedía así. Masas magmáticas entraban en la cuenca, el agua hervía, subía la presión y el agua caliente salía a la superficie. La temperatura de la cuenca de 100 grados indica la existencia de este proceso como un fenómeno residual. Sobre esto pueden hablar las siguientes observaciones. En el extremo sur de la gran cuenca artesiana se encuentran el lago Eire, que se seca periódicamente, y varios otros lagos como Torrens y Gardner. El lago Eyre es el centro del territorio en el continente australiano, con paisajes geológicos que hablan de una poderosa erosión hídrica. Al norte, desde lo alto, se observan franjas que parecen formadas por corrientes de agua. Son similares a los bosques en franjas de Barnaul en Siberia, lo que muestra la dirección de los flujos de lodo más fuertes desde Kamchatka por Siberia hacia Europa y Asia Central. Esto, según creemos, son huellas del diluvio del siglo. En Australia, estas huellas de arrastre están ubicadas en otra diagonal y debido a la ausencia de vegetación, se ven mejor que en Siberia. Es necesario investigar qué cataclismo causó esta dirección. Al examinar detenidamente esta zona, da la impresión de que en algún momento salió mucha agua de las profundidades y que fluyó en poderosos torrentes hacia el océano. O como en Siberia fue arrastrada por lodo y un diluvio global. Destruyeron los bosques, alteraron la ecología y el agua se filtró al subsuelo, causando erosión. Además, el agua salada impide que crezca pasto. La flora no se ha recuperado en las regiones centrales del continente desde entonces, y con toda probabilidad esto ocurrió hace no más de 300 años. También consideramos la versión en la que un fragmento de la Luna de 600 kilómetros cayó entre Sudamérica y la Antártida, lo que resultó en la formación del estrecho de Drake. Y fue una ola que dio la vuelta a la Tierra varias veces y primero arrasó con Australia. Aquí está la montaña Uluru. Está ubicada en el centro del continente donde no hay fuentes subterráneas, pero en el pasado pudieron haberse formado por la salida de masas de lodo.
Otro lugar interesante en Australia, al norte del desierto de Tanami, el cráter Fosa del Lobo. El cráter mide casi 1 kilómetro de diámetro y 60 metros de profundidad. Se supone que es de origen meteorítico. El cráter fue descubierto recién en 1947 desde un avión, pero dentro de él hay una salina, lo que indica que hubo salida de agua en ese lugar. Probablemente el cráter se originó por una explosión potente durante la desgasificación y la fracción de silanos formó una piscina subterránea. Por supuesto, se pueden proponer teorías sobre la formación del agua y sus surgimientos, que merecen un estudio minucioso, pero de esta manera solo se pueden estudiar a nivel de geología práctica. Hay que tomar muestras y comparar los hechos de las observaciones de campo. Desafortunadamente, en geología todos se conforman con la versión estándar. La ciencia ni siquiera estudia los volcanes de lodo. Y si hay preguntas en geología, solo se refieren a las previsiones sobre el volumen de los yacimientos de minerales.